segunda entrevista vamos a conversar con Aldo Guamán. Él es especialista en conflictividad electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. No, a ti las gracias por acompañarnos. Aldo, haremos un análisis de la conflictividad electoral, pero en las elecciones subnacionales del año 2018. Para eso es necesario revisar un informe que ustedes han elaborado. ¿Podrías contarnos cómo es que se han visto los casos, la cantidad de casos de conflictividad electoral en las elecciones subnacionales pasadas? Claro, partamos del contexto de estas elecciones, de las elecciones regionales del 2018. Recordemos que se celebraron el pasado 7 de octubre, ¿no?, del año 2018, donde se eligieron las autoridades subnacionales, que incluyeron, bueno, gobernadores regionales, alcaldes, regidores, en general consejos municipales, ¿no? Estas elecciones, significaron un reto bastante importante, porque recordemos que las elecciones inmediatamente anteriores, estamos hablando de las elecciones regionales y municipales 2014, ¿no?, en este ámbito de elecciones subnacionales, tuvieron bastante conflictividad electoral, ¿no? Estamos hablando de que estas elecciones del 2014 tuvieron aproximadamente 200 conflictos electorales, ¿no? Un porcentaje, podríamos decir que el 10% de los distritos del Perú tuvieron conflictos electorales y la mayoría de ellos fueron violentos, ¿no? Entonces, estas elecciones del 2018 significaban, como mencionaba, un reto, porque teníamos que bajar la conflictividad electoral, y para ello se hicieron una serie de acciones, justamente antes, durante y después de la elección. Y seguro nuestros televidentes están viendo en pantalla que la cifra final fueron 90 conflictos electorales durante las elecciones regionales y municipales del 2018, considerando 86 conflictos que se registraron hasta el día de la elección y cuatro más que se registraron después del día de la elección, ¿no? Eso fue la cifra, el mapeo final que se obtuvo de estas elecciones, que, como pueden notar, hubo una reducción significativa Claro. con respecto a las elecciones del 2014, ¿no? Ahora si revisamos por región y aprovechando el mapa que tenemos en pantalla, ¿cuáles son las regiones que tienen mayor cantidad de casos de conflictividad? Claro, ahí podemos ver en el mapa que está a nivel regional, bueno, a nivel departamental, que existe una clara tendencia de un alto número de conflictos electorales por departamento, sobre todo en la zona norte, ¿no?, en la Sierra Norte, en el nororiente peruano, ¿no? Vemos con departamentos como Loreto, San Martín, por ejemplo, ¿no?, que tuvieron varios distritos con conflictos electorales violentos, ¿no? Después tenemos también el Departamento de la Libertad, en este caso en la costa norte, bueno, parte de los distritos de la Libertad de la Sierra también tuvieron un gran número de distritos con conflictos electorales. Vemos también Cajamarca, por ejemplo, y en una menor proporción también, bueno, Amazonas, Huánuco. Y vemos también, por ejemplo, Lima, también en un menor porcentaje, sobre todo, bueno, distritos ubicados en Lima región, ¿no?, en las provincias de Lima. Y ya vemos que después el mapa también va disminuyendo en la conflictividad, que en el sur, ¿no? En el sur, en realidad, en el sur andino, por ejemplo, tuvimos casos muy puntuales, ¿no? Vemos que Cusco, por ejemplo, tuvo un caso, Apurímac tuvo un caso, Ayacucho tuvo dos casos, que de alguna forma contrastan, ¿no? Contrasta un poco el norte con el sur en los casos de conflictividad electoral, que, como vemos, si hacemos una lectura en general de la conflictividad social, vemos que hay una diferencia marcada entre los conflictos electorales y los otros tipos de conflictos que se registran en el país, que justamente se registran sobre todo en el sur, ¿no? Por ejemplo, los conflictos socioambientales que tienen Claro. que ver con minería, ¿no? Entonces,
ahí hay una primera diferencia que podemos advertir, ¿no? Listo. Aldo, es preciso conocer cuáles son las causas que desatan este tipo de conflictos en nuestro país en el contexto de los procesos electorales. Y precisamente tenemos una figura que vamos a presentar a continuación. Explícanos, por favor. Claro, recordemos que las causas que motivan un conflicto electoral pueden ser, no es una causa puntual, ¿no? Estamos hablando de varias causas que justamente motivan la ocurrencia de un conflicto electoral. Y como ya hemos hecho en la revisión de los antecedentes en la Central de Operaciones del Proceso Electoral, la COPE del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos ya identificadas cuáles son las causas principales, ¿no?, de esta conflictividad, que guarda relación en realidad con lo que ha ocurrido en anteriores procesos electorales, ¿no? Vemos que en el 2018 la causa principal de conflictividad electoral fue el rechazo a los resultados electorales, ¿no? Vemos que una gran cantidad de casos tuvieron este motivo, ¿no?, seguido por la percepción de irregularidades en el proceso electoral, bueno, la percepción de transhumancia electoral también en un menor porcentaje, el cuestionamiento de los organismos electorales y finalmente, en un caso muy puntual, el cuestionamiento de los funcionarios e instituciones públicas. Ahora, es necesario y es importante hacer hincapié que todas estas causas tienen que ver, como todo conflicto, con percepciones, ¿no? Con percepciones de la ciudadanía, percepciones sobre el proceso electoral, ¿no? Entonces es importante hacer hincapié en ello, ¿no? Claro. Que estas causas que motivaron, pues, los conflictos. Y la buena noticia también, además, es que en comparación con el 2014, esos casos se han reducido, ¿no? No se han reducido, y se han reducido, como mencionaba, considerablemente, no solo en un departamento, sino a nivel de todos los departamentos. Ajá. ¿No? Entonces estamos hablando de que en general las causas que vemos que han motivado los conflictos también han reducido su número, porque los conflictos electorales han sido mucho menos, ¿no? Y justamente la ambición es seguir reduciendo ese número de conflictos con un trabajo organizado, planificado, ¿no? Un trabajo de ese tipo, ¿no? Claro. Aldo, y también se logra identificar desde la Central de Operaciones del Proceso Electoral que estos conflictos muchas veces se desatan y se convierte también en actos de violencia. Ustedes también tienen un gráfico al respecto. Sí, claro. Tenemos información en realidad, si pueden visitar los televidentes Infogop, ¿no? Ahí pueden encontrar toda esa información de antecedentes de conflictividad electoral desde el año 2002, ¿no? Pasando por las elecciones del 2006, 2010, 2014 hasta el 2018. Y pueden encontrar esta información sobre, por ejemplo, cómo se manifestó la violencia en esos conflictos, ¿no? Porque recordemos que los conflictos electorales, a diferencia de otros conflictos sociales, suelen manifestarse de forma violenta, y muchas veces estos hechos de violencia están reñidos, pues, con valores democráticos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que el ingreso violento, toma el local de votación, junto con la destrucción o pérdida del material electoral, fueron causas en realidad bastante frecuentes en los distritos que presentaron conflictos electorales, ¿no? Después también vemos atentados contra la propiedad pública o privada, agresiones al personal electoral también en un número de casos, ¿no? Impedimento del ejercicio del derecho de sufragio, entre otras causas, entre otros hechos de violencia que caracterizaron esos conflictos, ¿no? Ahora, es importante recordar que muchos de estos hechos de violencia están considerados como delitos contra la voluntad popular, ¿no? Están, como les mencioné, en realidad, pues, son hechos que debemos dejar de lado en un proceso electoral que es una fiesta democrática y en la que deben predominar estos valores como la tolerancia, el respeto, el diálogo. Un proceso electoral requiere que puedan predominar ese tipo de valores, ¿no? Listo. Aldo, ¿en qué casos puede un hecho de violencia, un conflicto electoral, generar la declaratoria de nulidad parcial o total de un proceso electoral? Claro, cuando hablamos de nulidad del proceso electoral, de acuerdo a la normativa electoral, pueden declararse la nulidad por causas cuantitativas o por causas cualitativas.
¿no? En realidad, pues, según la casuística de los conflictos electorales que hemos visto en los últimos años, justamente, no en todos, pero sí en un porcentaje considerable, ¿no? Se han registrado, como tú mencionabas, casos de nulidad, ¿no? Ujú. Esto es porque los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, subieran los 2/3, Ujú. ¿no? De los votos emitidos, ¿no? Los votos, cuando estos votos son nulos, ¿no? Muchas veces esto ocurre porque justamente el material electoral es destruido y no es posible contarlo, ¿no? Entonces, ahí lo que hacen los operadores de justicia electoral, en este caso los jurados electorales especiales o el Jurado Nacional de Elecciones en última y definitiva instancia, es que se declaran muchas veces esos comicios como nulos, ¿no? A nivel de elecciones locales, ¿no? Ahora también la buena noticia es que en el último proceso de las elecciones regionales y municipales 2018, estas elecciones anuladas se han reducido, ¿no? Se han reducido. Recordemos que, por ejemplo, en el año 2014 fueron 31 circunscripciones electorales en las que se declaró la nulidad del proceso electoral. En el 2010 fueron 34, ¿no? En el caso del 2014, por ejemplo, fueron 29 distritos y 2 provincias, ¿no? En el cual pues no se pudo obtener los resultados finales porque la nulidad electoral se declaró, ¿no? En contraste, en las últimas elecciones del 2018 ya la cifra prácticamente se invirtió, ¿no? Ya no fueron 31, sino fueron 12 los lugares en los cuales se declaró la nulidad y por Claro. consiguiente se tuvieron que realizar elecciones complementarias. Listo, Aldo, muchísimas gracias por esta valiosa información y es importante también mencionar que la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones hace un constante monitoreo también para trabajar en la prevención de este tipo de conflictos y más aún ahora que nos encontramos en el marco de las elecciones regionales y subnacionales municipales 2022. Aldo, gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta una próxima oportunidad, nosotros hacemos una pausa, volvemos.